Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con la parte de principios de programación con Python. Ahí en el entorno hay unos, creo que el video 12 y 13 y 14, que hablan sobre las mismas sentencias de control, lo que uno llama bifurcación. Son tres videitos que tómense su tiempo para verlos. Voy a replicar el trabajito que ustedes tenían pendientes. Sí me preocupa que hay algunos muchachos o muchachas que no me lo han entregado. La idea es, voy a hacerlo rápidamente y ustedes lo, lo entregan. Los que no, por favor. No está tan complicado. Es algo, si ustedes se sientan un buen rato, esto sí hay que dedicar un par de horas a hacer esto y ir de alguna manera eh, digámoslo, enlazando la parte teórica de algoritmos, que lo que vimos con Raptor, y poderlo pues manejar acá. El trabajo básicamente pues ustedes la gran mayoría lo hizo, entonces los que ya lo hicieron no se preocupen por volverlo a hacer. Si hay que pues mejorarle algo, pues lo ven, pero no, es algo muy simple que ustedes tenían que elaborar en conocimiento del manejo de la sentencia de bifurcación, o las condicionales, como se le suele llamar a esto. Bueno, vamos a trabajar directamente con el, el PowerShell de Windows, ¿verdad? Y voy a llamar, como ya sabemos, al idle, ¿verdad? Acá lo tenemos. Voy a crear un documento nuevo. Este documento nuevo lo voy a salvar. Ya habíamos, para no dejarlo botado por todos lados, habíamos encontrado, bueno, por aquí aplicaciones. Y aquí vamos a poner cálculo de notas. Cálculo notas, ¿verdad? Que es básicamente lo que andamos viendo a ver, ¿verdad? La condición del estudiante. Okay. Y ok, ya tengo aquí mi consola para poder hacer. Siempre es recomendable, digamos, trabajar normalmente, ¿verdad? Con algún estándar. Entonces voy a empezar poniendo aquí este código. Este código permite calcular el promedio de cuatro exámenes. No voy a tildar porque tengo que cambiar de teclado y me pierdo tiempo en eso. Entonces, el promedio de 4 exámenes, eh, promedio de 4 exámenes, y determina, voy a seguir acá en esta otra línea, ¿okay? Siempre con un comentario, ¿verdad? Y determina, digamos, el estado o la condición, mejor, la condición del estudiante, ¿ok? Que si desaprobó, reprobó o va para ampliación, ¿verdad? Voy a cambiar aquí ahora para poner aquí, permite calcular, condición, vamos y 4 exámenes, no estoy seguro, dejémoslo ahí. Ok, y código, exámenes o exámenes, no sé. Ok, ok, perfecto. Ya tengo eso, que obviamente ustedes saben que eso no tiene nada que ver a la hora de que el Python ejecuta el código, ¿verdad? Esto es simplemente un comentario, ya lo hemos repasado. Y ahora vamos a poner a la parte de definición de variables. Vamos a volverlo a poner aquí en inglés. Y le pongo definición de variables. Ok. Tenemos 4 exámenes, entonces por el momento voy a trabajar examen 1, lo voy a inicializar en 0,
¿ok? La ventaja de estar trabajando con este IDE, como antes lo habíamos dicho, es que es un editor de texto, ¿verdad? Y entonces yo puedo avanzar un poco con la... Ok, entonces sería aquí, examen 1 está bien, examen 2, perdón, examen 2, examen 2, examen 3 y examen 4. También vamos a obtener un promedio, dijimos, ¿verdad? Ok, igual a 0. Recordemos que un requerimiento era que fueran de tipo float, ¿verdad? Entonces no vamos a tener problemas con esto, ¿verdad? Por el momento lo estamos inicializando, ¿no? Entonces ya tengo viviendo ahí en la memoria RAM o la definición de variables, ¿ok? Las 4, recuerden siempre hacer un estudio o un análisis con enfoque de sistema, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Entonces yo podría pensar que estas son estas 4 variables van a ser las entradas y luego cuáles van a ser digamos, la salida en este caso. El proceso va a ser calcular el promedio y realmente mostrar el promedio y mostrar también la condición del estudiante, pues nos va a permitir hacer eso. Ok, entonces vamos a trabajar acá de acuerdo a la condición. Entonces vamos a tener que hacer una entrada de datos por teclado. Entonces voy a leer a cada una de las variables. Okay. Aquí recordemos que esa variable la hago lectura por medio de una función que se llama float, ¿verdad? Y esa función va a recibir la entrada de datos. Ajá. Input, ok, y aquí voy a ponerle entre comillas, perdón, entre comillas acá, aquí, ingrese la nota del examen 1, ok, y le voy a poner un par de puntos y un espacio, y cierro la comilla, ¿verdad? Perteneciente a la aplicación del float para que examen 1 tenga ya un float. Okay. Ahora simplemente tendría que leer, bueno, voy a hacer una copia ahí y voy a hacer 4, ¿verdad? Bueno, 3 más bien. Okay. Este sería examen 2, examen 3 y examen 4, ¿verdad? Perdón, 4. Y aquí igual, ¿no? En el rotulito de entrada 2, 3 y 4. Ahí estoy tomando ya las lecturas por teclado. Estoy dejando un espacio. Recuerden que los espacios en blanco en la misma posición, digamos, de tabulación no da ningún problema, ¿no? Entonces acá tenemos el examen. Ahora sí, ahora una vez que ingresamos los datos de cada uno de los exámenes, entonces vamos a calcular el famoso promedio. Y promedio es un cálculo, ¿verdad?, que va a ser nada más la suma de examen 1. Ok, voy a hacer más rapidito, tal vez, no sé si dura más, ok. Control C, Control V, Control V y Control V. Ok. Este va a ser examen, la suma de los 4 exámenes, ¿verdad? 4. Vamos a ponerle aquí entre paréntesis para poder hacer la división entre el número de estudiantes, ¿no? Dividido entre 4. Ok, aquí tengo ya el promedio. Recordemos que habíamos dado algunas condiciones. Por ejemplo, vamos a valorar la primera condición que dice que si es menor de 57.5, el estudiante reprueba, ¿no? Y para eso usamos la bifurcación. Entonces, if, recuerden que viene digamos, la palabra reservada if, y vamos a decir que si promedio es menor que 57.5, ok, recuerden que el if trabaja de la siguiente manera: pongo la condición a evaluar
y inmediatamente pongo 2 puntos. Y aquí se ejecuta en, vean que hay un espacio, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en los videos, que ese espacio ahí es el que me va a permitir decir que esta instrucción o sentencia pertenece a ese if. Ok. Y aquí lo que yo tengo que poner básicamente es una impresión, ¿verdad? Y pues básicamente vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner print, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa si esto sucede? Bueno, voy a poner acá. Aquí sería imprimir el promedio. Vamos a ver. Perdón. Promedio, coma, 2 puntos y cierro paréntesis. Ok, y aquí resulta que le voy a decir que el promedio, esto permite que el estudiante repruebe. Reprobó, le vamos a poner, luego lo tildamos. Reprobó, ok. Y seguidamente vamos a utilizar el if o el if, ¿verdad? Y aquí voy a preguntar la parte interesante, tal vez, que es decir, que esto se encuentra en un rango, ¿no? Dijimos que el estudiante que va a ir a ampliación o examen de ampliación va a tener que estar en un rango mayor que 57.5 y menor que habíamos dicho que 67.5. Entonces, promedio va a ser igual, mayor o igual, si no tenemos que poner igual, pero mayor que promedio, no, mayor que 57.5. Sí, no, mayor igual porque no lo estábamos contemplando. Mayor que 57.5, ¿verdad? Y aquí hay algo importante porque esos rangos yo los voy a manejar básicamente para poderlos encontrar o situar esa nota ahí. A la hora de evaluar esta condición voy a utilizar una instrucción lógica, ¿ok? Ahí el AND, ¿ok? Y entonces el AND me va a permitir entonces poder establecer en ese rango, ¿no? Y entonces yo tendría que decir que promedio que sea menor, ¿verdad? Menor que 67, ¿verdad? .5, ¿okay? Ahí básicamente. ¿Y qué pasa cuando voy a poner ahí el espacio? Básicamente para poner, pues, voy a copiar acá y siempre ahí para que sea parte de este if, ¿verdad? Entonces, acá el promedio lo voy a tomar, pero aquí va a decir que va a ampliación. Ahora le ponemos las tildes. ¿Ok? Y tenemos la posibilidad entonces de utilizar el else, que van a tener en cuenta ahí ustedes. El else se trabaja en el sentido de que no tenemos, si no es ninguno de estos dos, ¿verdad? Sí, en este caso lo diríamos sí, promedio aquí, si no, y si no, sí, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos de una vez plantear, vamos a poner aquí, vamos a copiarlo nuevamente porque no me acuerdo si está ahí en el, ok, promedio, y aquí sería que reprobó, que aprobó el muchacho, o la muchacha, aprobó. Ok, voy a copiar esto aquí un toquecito para reprobó, y ampliación y aprobó, que sería lo que queremos que todo el mundo apruebe. Ok, y básicamente ahí tengo que devolverme para mandar a imprimir eso, ¿no? Siempre es recomendable cuando uno está haciendo esto para llevar un control, mandar a imprimir un fin, ¿no? Print. Es que estoy, denme un segundo que estoy con, a
Ok, ahora sí. Y aquí voy a mandar a imprimir la palabra fin para ubicarme. Ok. Entonces, básicamente, ahí estaría trabajando. Eso ya vamos a probarlo. Primero hay que hacerle un control S o salvarlo, ¿verdad? Aquí file o control S, que es igual. Y luego vamos a correrlo, ¿no? Vamos a correr el módulo. Dice que hay un problema con la sintaxis, que 67.5. Me falta aquí los puntos, ok, porque este if aquí tiene los 2 puntos y este tendría los 2 puntos y este aquí ya tiene los 2 puntos. Vamos a volver a salvar, control S y corremos. Ok, vamos a decir si a veces el chavalo se quedó, digamos, 50, 67, 40 y 50. Entonces el chavalo se quedó con, o la chavala se quedó con un 57 punto algo, ¿verdad? Ahí ya tenemos, y lo probamos para que se quedó. Siempre hay que hacer una prueba de escritorio, ¿verdad? Y entonces vamos a probarlo, que si el señor o la señora esta va a ampliación, tendría que ir con un 60, va a ampliación. Vamos a volverlo a correr. Ok, vamos a probarlo. 60, 60, 60 y 60. Ok, o sea que está funcionando perfecto. Y por último, digamos que el muchacho o la muchacha tiene una buena nota, digamos 80, 70, 80 y 70. Ok, funciona bastante bien. Y básicamente este es el trabajito que ustedes tenían que hacer, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, lo pueden... me gustaría que lo traten de hacer, que lo vean y después traten de hacerlo. Y después si hay necesidad, pues lo puedan, lo vean. Pero creo que está bastante simple ahí. Tal vez lo de cuidadito y otras implementaciones que creo que lo hicieron, pues la lógica pues la cambiaron, pero al final pues... Y ahí lo importante, digamos, de trabajar. Aquí yo puedo dar los espacios, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre aquí lo más importante es básicamente manejar esta sangría, ¿no? Para que se... Ok, esto calcula el de un estudiante. Ahora, si yo quisiera calcular el de varios estudiantes, vamos para hacer un poquito más interesante. Yo sé que es un tema que en Python no lo hemos visto, pero ustedes ya manejan los conceptos de bucle o ciclos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar a propósito en esta misma sección donde estamos trabajando el if, ahí hay una referencia a un manualito, no tiene problemas, pueden imprimirlo, es de código abierto, o sea que tiene una licencia para que ustedes lo puedan copiar, no están infringiendo ningún derecho de autor, ¿verdad? Pueden copiarlo, ¿verdad? Tal vez sí no hacer un copy paste para modificar algo, ¿verdad? Y ahí sí tendríamos que utilizar ahí alguna norma para referencia bibliográfica, pero bueno, ustedes conocen más de eso que cualquiera, ¿verdad? Ahí Neldy se ha encargado de manejar esas normas APA como debe ser, ¿verdad? Pero sin embargo, pues ustedes pueden hacer uso de ese manual, se lo pueden pasar a otros compañeros o personas, ¿verdad? Es un manual de referencia, tiene algunas, a mí lo que me interesa es lo básico, ¿verdad? En todos los lenguajes hay aspectos muy generales y hay aspectos con mucho detalle. Ahí iremos viéndolo, ¿verdad? Ustedes nada más se ubican con lo que quieren revisar y lo van a encontrar ahí. Es como referencia, le digo, para que no andemos uno buscando por todos lados, ¿verdad? ¿Qué información, cómo se hacen las cosas? Ahí está. Y si no lo encontramos ahí, pues ahí está la red que nos va a permitir pues encontrar. Bueno, les decía entonces que esto me permite uno a la vez. Si yo quisiera evaluar varios estudiantes sin saber cuántos son, ¿verdad? Por el momento. Entonces vamos a tener que utilizar un ciclo o un bucle, ¿no? Voy a utilizar el while, que es, digamos, la forma de implementar un ciclo bajo una condición.
Entonces, básicamente, yo tengo que hacer esto. Voy a escribir la palabra. Antes voy a poner acá una variable que se llame condición. Condición, la condición de seguir trabajando o no, ¿no? Perdón, no la puedo tildar. La condición, esta la voy a hacer que sea una variable de tipo char. ¿Okay? Vean que tiene nada más una comilla. Eso es una variable de tipo char. Y por lo tanto, entonces la idea es que esta cantidad de código que está acá se repita mientras yo quiera que se repite, ¿verdad? El ciclo, recuerden que un ciclo siempre va a tener un inicio y va a tener una bandera que me va a decir hasta aquí llegue. Y esa bandera a veces es programada, ¿verdad? El mismo código se te para, o yo como usuario puedo seguir diciéndole, bueno, no continúe. Y eso es lo que pretendo yo ahorita. Perdón. Entonces, yo voy con lo siguiente. Voy a poner la palabra reservada while, que es mientras. Aquí pongo la condición. Y entonces yo voy a poner aquí, como le puse ahí, la condición es que que la condición sea igual, ¿verdad? A una S para seguir continuando. Y aquí tengo que utilizar un operador lógico, que sería el OR, ¿verdad? Y se pone OR en este caso ya. Y voy a decir entonces que si la condición, porque puede ser que el usuario tenga en mayúscula o minúscula, ¿verdad? Entonces pongo mayúscula la S, ¿verdad? Y está constituido entonces por un while, por una condición que puede ser simple o compuesta, como es el caso de esta, ¿verdad? Con un operador lógico, y lleva entonces 2 puntos. Pero resulta que todo esto, para que se repita, tiene que estar dentro de acá. Entonces lo selecciono y le doy un espacio, una tabulación, ¿ok? Ahí ya lo tengo. Y por último, voy a hacer aquí, ok, si lo sigo trabajando, va a pertenecer a ese else, ¿ok? Entonces, de aquí en adelante, yo voy a poner, vean que voy a mantener esa línea, ¿no? Para que sea de aquí. Y aquí voy a leer la condición, para que esa condición pues ya tenga un valor más adelante. La condición va a ser igual, y como esta condición es de tipo char, entonces nada más le voy a hacer un input, perdón, con N. Le hago un input, ¿verdad? Y lo que voy a ponerle aquí, desea calcular más notas o procesar más estudiantes. Ay Dios mío. Procesar otro estudiante, no lo voy a poner. Estudiante. ¿Ok? Esto te debe ir entre comillas, ¿verdad? Acordémonos. Porque esto es un rotulito que se le pone, ¿no? Le voy a poner, ok, estudiante, sí o no, ok, y esto lleva nada más. Entonces esta lectura, esta entrada de datos, para yo poder decirle que esto sea verdadero, recuerden que esta condición, para que se ejecute una o el bloque de instrucciones o sentencias, ¿verdad? Tiene que ser true. O sea, entonces ahí hay tablas de verdad, la tabla de verdad del sí o del o, ¿verdad? Aquí vimos un and, ¿verdad? Para manejar, digamos, un rango. Y aquí es que se cumpla una de las dos, ¿no? O esta. Ok. Y este fin, pues, me permitiría a mí, vamos a darle un espacio para... Ok. Con esto, entonces, ya me aseguraría yo de manejar, entonces, varias veces ese ciclo, ¿no? Bastante simple, por cierto, ¿verdad? Aquí a veces la condición puede ser muy compleja o muy simple, ¿verdad? Eso depende mucho. Y siempre le pongo ahí el fin para asegurarme de que cuando sale de la condición, vea que la condición termina aquí. Pero si yo digo que sí quiero continuar, entonces
se me devuelve nuevamente a acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me faltó. No, no está bien, está bien. Okay. Vamos a correrlo. Bueno, primero hay que salvarlo, control S. Y luego, bueno, es que como tengo esta laptop, tendría que, para con un tarro de escritorio, pues es más fácil. Dice que hay una sintaxis inválida. ¿Qué pasó aquí? Aquí le falta el igual igual. ¿Ok? Control S. Y le damos correr. Y ahora sí. Ahora ya sabemos que funciona, pero no importa. Vamos a ver si nos funciona el... Ok. Dice, ¿desea procesar otro estudiante? Si le pongo sí, debería entrar y proceso otro estudiante. Este estudiante es bueno, sacó buenas notas. ¿Ok? Ay, pucha, ya ahora, bueno, ahí me está leyendo. Cada vez que ustedes hagan uno de esos, cierren el shell, ¿verdad? O la consola esta, para que les pueda dar. Okay. Si yo le pongo que no se va a ver, voy a tener que cerrarla y probarla de nuevo. Aquí le hacen un close, ¿verdad? Ajá. Perdón. Ahí el programa está corriendo, dice, pero no importa, lo voy a cerrar. Close, aceptar. Ok, aquí tengo esta y entonces cuando lo vuelvo a correr me aparece ya una consola limpia, ¿verdad? Ok, dijimos que este chaval iba a ser bueno. Bueno, vamos a meter, vamos a hacerlo todo nuevo. 60, 60, 60 y 60. Ok, le decimos que sí. Ok, entra. Dijimos que 80, 90, 80 y 90. Bueno, 80. Le decimos que no. Y debería dar el fin y termina. Ok, nos está funcionando bien. Este es pues el codiguito que ustedes, bueno, sin el while, ¿verdad? Sin el ciclo, que ustedes ya saben, como les digo, el ciclo o bucle. Esta no hay mucho que saber, ¿no? Nada más la palabra reservada while, mientras la condición a evaluar y estos dos puntos que me indican que esto es lo que yo voy a manejar dentro de